Hola muchachos, bueno, aquí vamos a continuar con la segunda parte de la presentación de morfometría. Entonces aquí vamos a ver dos componentes más de la parte morfométrica del área de captación y posteriormente ya vamos a mirar lo que tiene que ver con la caracterización de la red de drenajes. Entonces tenemos que, pues habíamos ya visto una parte de la temática, tenemos perímetro, área, las longitudes, las formas de la cuenca, pendiente media y elevación de la cuenca. ¿Sí? Ahora vamos a mirar estos tres componentes, bueno, estos dos componentes y ya el tema de caracterización de la red de drenajes. Entonces, coeficiente de masividad y coeficiente orográfico. Cuando hablamos de análisis morfométricos, pues simplemente son unos parámetros calculados sobre condiciones de la cuenca para definir condiciones de pendiente, condiciones de forma, perímetros, áreas. Todo esto nos indica cómo es la cuenca, qué forma tiene y qué comportamientos hidrológicos podría llegar a tener. Eso nos puede indicar si tenemos una cuenca montañosa, una cuenca de valle, si tenemos una cuenca con potencial de degradación, una cuenca erosiva, una cuenca que arrastra sedimentos o una cuenca que los deposita. Entonces todos estos pequeños análisis nos permiten evaluar esas condiciones y definir qué tipo de cuenca tenemos. Eso es lo que hemos visto pues en los parámetros anteriores y pues esto lo respaldan. Tenemos el coeficiente de masividad. Entonces el coeficiente de masividad me relaciona la elevación media de la cuenca, parámetro que ya habíamos visto, y su área, parámetro que también habíamos visto ya. Entonces según el rango que yo tenga, según el valor que me dé, yo puedo decir si es moderadamente montañosa, montañosa o muy montañosa, que es lo que vemos en la clasificación acá, según los resultados que obtengamos del coeficiente de masividad. Bueno, pasando al coeficiente orográfico, define el potencial de degradación. Entonces, en este caso se relaciona lo que es la altitud media de la cuenca con su área. ¿Sí? Entonces relaciones que sean menores a 6, entonces tiene un relieve poco accidentado, bajo potencial de degradación. Pero si tenemos coeficientes orográficos mayores que 6, tenemos relieves accidentados con alto potencial de degradación. Entonces esto ya me indica a mí que es una cuenca altamente erosiva, que puede arrastrar sedimentos, que puede depositar esos sedimentos aguas abajo en las zonas de valle, y eso me indica también posibles escenarios de riesgo asociados a la degradación que la cuenca puede generar. Entonces si tenemos altas pendientes debido a que tenemos una alta elevación media y podemos tener un área pequeña, entonces podemos decir que tenemos unos relieves más accidentados. Todo esto es un insumo. Entonces ejercicios de morfometría como estos siguen siendo un simple insumo que me permite a mí tener herramientas, datos, información con los cuales yo pueda tomar decisiones a futuro. Entonces, si tengo certeza del tipo de cuenca que tengo, que es una cuenca potencialmente riesgosa por su capacidad de degradación, si tengo una red de drenajes pobre, si tengo una cuenca alargada, bueno, varias condiciones que configuran una cuenca que genera amenaza, entonces puedo yo empezar a tomar decisiones sobre cómo trato o cómo trabajo la población que se encuentra asentada en esta cuenca. ¿Sí? Entonces todo lo que vemos acá simplemente son insumos que me permiten a mí tener datos, informaciones, una forma de herramientas para poder tomar decisiones. Bueno, entonces hasta aquí tendríamos lo que tiene que ver con el área de drenaje. Ahora vamos a mirar un poco sobre las características de la red de drenajes. ¿Sí? O sea, cuáles
el comportamiento, cómo son las características que tiene esta red de drenajes, ¿sí? Influye un poco en cómo es o cómo se comporta el flujo de agua ya dentro del río como tal. Entonces tenemos las siguientes características. Entonces yo puedo clasificar la red de drenajes, pues primero según la constancia, o sea, la permanencia del agua en los cauces. Esa es la primera forma en que yo lo clasifico. Y tengo tres clasificaciones principales: cauces perennes, cauces intermitentes y cauces efímeros. Entonces, los cauces perennes son aquellos que están todo el año, independientemente del periodo que tengamos en el momento. Es decir, son independientes de los periodos secos y los periodos húmedos. Obviamente los afectan, ¿sí? Si tengo periodos húmedos donde hay mucha lluvia, pues voy a tener unos cauces o unos caudales más altos, y si tengo periodo seco, pues lo que va a tener son unos caudales bajitos, pero siempre el cuerpo de agua tiene agua, siempre hay flujo de agua. Entonces estos son los cauces perennes, aquellos que tienen agua todo el año, por un periodo de todo el año, ¿sí? Listo, después tenemos lo que son los cauces intermitentes. Estos ya están influenciados por las lluvias. Entonces estos intermitentes son cauces que permanecen solo en el periodo de lluvias. Nosotros tenemos periodos de alrededor de 3 meses de lluvia, o sea que estos cauces estarían por periodos de 3 meses en los que se presentan lluvias, y en los periodos que siguen, que son secos, desaparecen. Entonces se mantienen por periodos de hasta 3 meses asociados a los periodos de lluvia. Y finalmente los cauces efímeros son cauces que solo aparecen en el instante que se presenta la precipitación. Es decir, llega un evento de precipitación, se genera escorrentía superficial, estos cauces aparecen para drenar toda esa escorrentía superficial, y en el momento en que la lluvia se detiene y la escorrentía superficial se detiene, el cauce desaparece. Entonces son efímeros porque solo están cuando llueve, es decir, en el evento, no en el periodo, ¿sí? Cuando hay un evento de lluvia. Entonces los perennes tienen agua todo el año, los intermitentes tienen por periodos de 3 meses, y los efímeros tienen solo en el evento de lluvia, ¿sí? Es como la diferencia entre los tres. Bueno, otra forma de clasificarlos es según la forma. Entonces aquí en la imagen tenemos múltiples formas, tenemos 3, 6, 7 formas que se pueden agrupar. Entonces las 3 formas de abajo se pueden agrupar en meándrico. Tenemos 2 semirrectos en la parte superior y 2 de clasificación un poco más específica. Entonces miren, tenemos primero semirrectos sin barras. Estos cauces de agua son muy poco comunes en la naturaleza y están más asociados a formaciones geológicas que determinan su rectitud y ausencia de barras. Por lo general son caudales bajos que corren entre grietas de roca que hacen que el flujo sea recto sin ningún tipo de depósito. Son más bien poco comunes de caudales bajos. Los semirrectos con barras ya empiezan a ser un poco más comunes, caudales medios, y estas barras lo que representan es los depósitos de minerales, los depósitos de sedimentos que estos cuerpos de agua arrastran en su proceso de viaje a través de la cuenca, ¿sí? Entonces los cuerpos de agua, cuando tienen ciertas pendientes, pueden arrastrar sedimentos, pero cuando pierden pendiente o velocidad o se encuentran con obstáculos, pues pierden esa capacidad de arrastre, haciendo que los sedimentos que arrastraron o que viajaron con el río sean depositados. Esos depósitos corresponden a estas
barras que vemos allí. Estos ríos tienden a ser más unas pendientes considerables y de caudales medios, ¿sí? La pendiente hace que tengan un recorrido más bien recto, que es lo que vemos ahí. Bueno, después tenemos el sinuoso regular, que es un río ya con cierta curvatura, que fluye con caudal medio también, y que en este caso pues no tiene depósito de sedimentos. Después tenemos el trenzado. Pues como ustedes ven, el trenzado es una serie de caminos irregulares que toma el agua en todo el cauce y que va depositando sedimentos en su viaje. Este trenzado podríamos decir que es un tipo de paso o como un cambio. Cuando vemos que viene un cuerpo de agua con alta pendiente y alta velocidad, con alta capacidad de arrastre de sedimentos, y empieza a perder pendiente, empieza a perder velocidad, por lo tanto empieza a perder esa capacidad de arrastre, se empiezan a formar estos cauces trenzados, porque es donde empieza a depositarse todo ese sedimento que hasta allí el río pudo arrastrar por la fuerza que traía asociado a la pendiente. Entonces empiezan a formarse estas características. Es como una forma de identificar cuando cambia un río de zona de alta pendiente a una zona donde empieza a perder dicha pendiente. Después pasamos a los tres meándricos que tenemos en la parte de abajo. Tenemos meándrico irregular, regular y tortuoso. Pues digamos que estos meandros, meándrico corresponde a meandros que son las curvaturas que se dan en los ríos. ¿Dónde vemos estas curvaturas? Ya en los ríos de valle, en los ríos que llevan caudales muy altos, que corren a muy baja velocidad por zonas muy planas. Ese flujo hace que el río tome diferentes caminos por donde encuentra menos resistencia, ¿sí? Y se empiezan a formar estas curvaturas en toda una zona o en toda un cauce de inundación. Entonces, estos meandros cambian constantemente, ¿sí? Cambian constantemente su ubicación, se alargan, se acortan, se achican. Cuando nos plantean el tema de madres vieja, que es una madre vieja, es simplemente una curvatura de estas que el río rompió esta barrera, siguió derecho y dejó esta zona de acá sin flujo de agua. Entonces allí queda una madre vieja, una zona que fue antes lecho de río, pero que por condiciones hidráulicas de creciente y demás, y por movimiento, porque los ríos son un cuerpo de agua que está en constante cambio, entonces se genera este cruce aquí, se rompe y queda una madre vieja, ¿sí? Entonces el meandro abandonado es a lo que denominamos madre vieja, que en algunas ocasiones uno ve que la gente ocupa estas madre viejas para cultivar, para construir sus viviendas, porque pues tienen una condición de fertilidad en el suelo bastante alta por los sedimentos que el mismo río ha depositado allí, y pues ya no requiero limpiar porque ya está limpio para construir mi vivienda, ¿sí? Pero así como abandonó ese cauce el río, en algún momento de la historia podría volverlo a recuperar, ¿sí? Bueno, entonces el que sea irregular, regular o tortuoso depende también un poco de la edad del río y de la capacidad que tiene de modificar toda esa gran área de inundación. Bueno, entonces ahí tenemos en temas de caracterización de red de drenajes, tenemos que se pueden caracterizar según la constancia y según la forma. Y las formas son semirrecto sin barras, semirrecto con barras, sinuoso regular, trenzado, y los meándricos, que son irregular, regular y tortuoso.
Bueno, aquí estamos hablando de el comportamiento del cauce principal, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían los cauces principales? Pero también hay una clasificación dependiendo del tipo de red de drenajes. O sea, ¿cómo es la red de drenaje? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Iniciando en el más común para nosotros y llegando hasta el de pronto poco común que tenemos. Entonces, en la parte superior, las tres clasificaciones que tenemos arriba, pues todos tienden a ser de la misma familia dendrítica, siendo el dendrítico el primer recuadro a mano izquierda, el más común, el cual está influenciado por la pendiente y la gravedad va llevando el agua a través de esa pendiente y se van generando los cauces, ¿sí? Esto que parece como la enervadura de una hoja, bueno, casi todos estos cuatro parecen lo mismo, ¿sí? Pero este tiene unas características más especiales, asociado también al ángulo en que cada cuerpo de agua entra al cauce principal. Rectangular, angulado y pinado, ustedes ven que tiene ligeras variaciones y esto ya depende de la geología, de por dónde fluye el agua en el suelo. Entonces se crean algunos obstáculos o algunas restricciones de flujo debido a el cauce por el que corren. Entonces, si es un cauce que no se puede erosionar, donde hay resistencia, donde hay una rugosidad muy alta, entonces esa geología del suelo es la que define el flujo de agua, ¿sí? Un poco diferente al primero dendrítico, que está determinado más por la gravedad y por la pendiente. Bueno, después tenemos el radial y el anular, que son muy similares. Lo que estamos viendo allí es como si estuviéramos drenando el agua de un cerro muy bien definido, que tiene un pico muy alto y que alrededor de él se crean múltiples drenajes, casi que descendentes en forma vertical, que llegan a un cuerpo de agua que rodea ese cerro y un cuerpo de agua de salida. El anular pues tiene las mismas características de montaña, pero aquí está definido por la geología del suelo para los flujos que se ven. Entonces miren que hay un flujo más horizontal asociado a que hay resistencia de por dónde puede fluir el agua en este caso. Bueno, ya pasamos al centrípeto, que es lo opuesto al radial. Entonces aquí no tenemos un punto central alto, sino una depresión central. A esto podemos decir que es una laguna a la cual fluyen múltiples cuerpos de agua, una red de drenajes que alimenta una laguna central, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el radial y paralelo. Estos flujos de agua están muy definidos por la geología del suelo, por cómo la roca define el flujo de agua. Y finalmente el desordenado es para cuerpos de agua muy jóvenes que apenas están iniciando su proceso erosivo para definir un cauce principal. Es decir, no hay un cauce principal definido todavía, entonces él empieza a erosionar por múltiples zonas hasta que a través del tiempo pueda erosionar y definir un cauce principal. Bueno, ahora pasamos a la característica de la red de drenajes, es decir, definir el orden de una cuenca. Este es un procedimiento que ustedes tienen como tarea en el taller que hay en la plataforma, en el que se define qué tipo de orden tiene la cuenca según el método de Horton-Strahler. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es numerar todos los cuerpos de agua, pero esa numeración tiene un orden o tiene una forma de construirse.
Entonces dice, primero, los segmentos están unidos a fuentes, son definidos que no están unidos a una fuente, son definidos como de primer orden. Entonces, si nos vamos y miramos los cuerpos de agua que están en la parte alta, los que arrancan, los que inician solos, que no están pegados a nada, esas franjas iniciales serían el orden 1. ¿Sí? Todas estas punticas son de orden 1. Donde yo empiece, todo eso es orden 1. Segundo, cuando dos segmentos del mismo orden se unen en un nudo interior, dan lugar a un segmento de orden superior. Simple, entonces si yo tengo aquí un 1 y un 1, cuando estos dos unos se unen acá, me forman un cauce de orden 2. Solamente cuando dos cauces del mismo orden se unen, forman uno de orden superior. Entonces miren que yo vengo acá de orden 2, me encuentro con un orden 1. ¿Qué pasa? Sigue siendo 2. Por acá tengo un orden 1, esto ya es orden 2. Entonces vengo por esta vertiente con orden 2 y me encuentro con esta otra que viene de orden 2. ¿Qué pasa a ser aquí? Orden 3. Entonces aquí ya vengo en orden 3. Me vengo para este lado, orden 1 y orden 1 me forman un orden 2. Orden 3 se encuentra con orden 2, ¿qué pasa? Nada. Sigue siendo de orden 3. Hasta que dos cuerpos de agua del mismo orden se encuentran, no van a formar un orden superior. ¿Sí? Entonces, en este caso, este cuerpo de agua es de orden 4, porque al final se unen 2, 3 para formar este último pedazo de orden 4. Eso hay que hacerlo en el ejercicio que está planteado en la plataforma. Bueno, sigamos por acá. Entonces tenemos ya otros parámetros importantes para determinar algunos análisis morfométricos asociados a la red de drenajes. Pues este no tenemos cómo medirlo en nuestras condiciones actuales, pero la longitud del cauce principal es necesaria para hacer algunos análisis, por ejemplo para construir el perfil longitudinal que me indica o me muestra cómo es la pendiente del cuerpo de agua a través del recorrido que hace desde su nacimiento hasta su desembocadura. Entonces esa longitud del cauce principal me permite o la requiero para hacer algunos análisis específicos, así como también la medida del valle por donde corre ese cuerpo de agua, que es la medición un poco más o con menos curvatura. Yo haría las mediciones sobre el valle y no consideraría los meandros. Entonces, este es un ejemplo de un perfil longitudinal de un río. Este ejemplo no lo van a encontrar en el documento que les voy a dejar disponible también en la plataforma de morfometría de cuencas. Entonces, permite ver cómo es la pendiente desde su nacimiento. Este río tiene una elevación máxima alrededor de 2180 aproximadamente, casi 2200. Tiene una pendiente alta al inicio, en la cuenca media tiene un pequeño descanso que vemos acá y la pendiente vuelve y se incrementa finalizando su recorrido, ¿sí? Ya en los últimos 5600 metros, llegando a la desembocadura en los 1320, 1340 aproximadamente. Entonces, este perfil longitudinal me permite evaluar condiciones de posible erosión, me puede incluso ayudar a identificar qué tan longevo puede ser el cuerpo de agua, si es un cuerpo de agua joven, si es un cuerpo de agua maduro, según la pendiente que vaya encontrando. Entonces este perfil longitudinal es importante para determinar también esas condiciones. Bueno, tenemos otros parámetros que al igual que en la cuenca los podemos aplicar para la red de drenajes, en este caso para el cauce principal. Uno de ellos es la pendiente media. Esta pendiente media me puede definir cómo es el comportamiento hidráulico de la corriente. Principalmente para determinar el transporte o depósito de sedimentos. Entonces, si tenemos cuencas con pendientes altas, que por lo general se dan en las partes altas de la montaña, vamos a tener corrientes con un gran potencial de arrastre de sedimentos
mientras que si tenemos cuencas de pendientes muy bajitas, vamos a tener cuencas que van a depositar sedimentos, ¿sí? Bueno, entonces en este caso el método de las elevaciones extremas es muy simple. Yo determino la Hmax, que es la altitud máxima del cauce, o sea, donde nace el cauce, qué altitud sobre el nivel del mar tenemos, y la altitud media, es decir, la altitud mínima en la desembocadura. Un poco retornando a este, pues es lo que habíamos dicho ahorita. Bueno, tengo una elevación máxima de 2150, casi 2200, y una mínima de 1340. Datos que puedo utilizar aquí. Sobre L, que es la longitud del cauce principal, o sea, lo que mide este recorrido desde la desembocadura, llevando todas estas curvaturas hasta el nacimiento. ¿Sí? Es lo que tenemos en esta fórmula. Entonces, la longitud máxima del cauce. Eso me permite identificar esta pendiente media. No es el único método. Digamos que este método de elevaciones extremas es un poco más genérico, porque me deja aparte posibles comportamientos intermedios del cuerpo de agua. Yo puedo tener un cuerpo de agua que inicia con una pendiente muy alta, pero que en el medio es plano, y vuelvo a tener una alta pendiente al finalizar el recorrido. Si utilizo este método de elevaciones extremas, pues voy a perder un poco la resolución del análisis, voy a perder un poco el comportamiento intermedio del cuerpo de agua. Entonces hay otros métodos como el de Taylor-Schwartz, que plantea ya hallar pendientes intermedias, hallar las pendientes por tramo. Entonces aquí plantea una L, que es la misma longitud del cauce principal, pero plantea una sumatoria de LI sobre la raíz cuadrada de S sub I, siendo L sub I la longitud promedio de todos los cauces de orden 1. Entonces miren que aquí ya me piden las longitudes promedio de los cauces de nacimiento, y me determina la pendiente en cada uno de los tramos que se divide la longitud del cauce principal. Entonces yo puedo dividirlo entre 10 y sacar esas pendientes de esos tramos para hacer un poco más preciso el análisis. Obviamente esta manera de hacerlo es un poco más desgastante, pero me entrega información un poco más precisa. Bueno, otros análisis que puedo hacer: la densidad de drenajes. Una cuenca mal drenada pues puede ser susceptible a crecientes o avenidas torrenciales. Una cuenca bien drenada puede manejar un poco mejor la abundante agua que le puede caer en un evento de precipitación de gran intensidad. Entonces, si yo defino la densidad de drenaje, también estoy determinando qué tan buena es al momento de drenar grandes cantidades de agua. Entonces simplemente relaciona la longitud total de los cursos de agua y el área de la cuenca. Entonces, esta también es un poco engorrosa de definir, porque toca sumar todas las longitudes de todos los drenajes de la cuenca. Entonces, así mismo como se hizo el perímetro, yo debo coger un hilito y seguir toda la curvatura de absolutamente todos los cuerpos de agua que hay dentro de la cuenca. Y esa sumatoria la divido entre el área para determinar esa densidad de drenajes. Aquí tenemos una clasificación. Cuando tenemos drenajes cercanos a 0.5 kilómetro de drenaje por kilómetro cuadrado, pues tenemos cuenca pobremente drenada, y drenajes de mayor o igual a 3.5 kilómetros por kilómetro cuadrado es una red de drenajes eficiente, o sea que tiene gran capacidad de sacar el agua de la cuenca sin generar problemas o dificultades. Bueno, por aquí también tenemos el índice de torrencialidad. ¿Qué tan torrencial es una cuenca? Entonces relaciona el número de corrientes de orden 1. Si yo tengo muchos posibles nacimientos, pues puedo reducir esa torrencialidad. Entonces relaciona ese número de corrientes de primer orden y el área total de la cuenca, que es lo que tenemos acá. Este es parte del ejercicio también que hay que realizar. Entonces ustedes ya el análisis lo sacan del documento que queda disponible
en la plataforma. La tarea hay que resolverla numéricamente, obviamente. Pues tengo que sacar los números y hacer los análisis matemáticos, pero también tengo que definir qué significa cada uno de esos valores que me están dando. ¿Sí? Para que no me tiren el número ahí y crean que con eso es suficiente para resolver el taller. Debe ser definido qué significa ese número. Bueno, sinuosidad del cauce. Entonces, relación entre la longitud total del cauce principal considerando sus curvas y la longitud del valle. Eso simplemente me indica es qué tan sinuoso es según la clasificación que veíamos hace unos minutos del cauce principal. ¿Qué tanta curvatura puede tener el cauce? Esto pues me identifica las zonas planas y los meandros que se pueden generar. A mayor meandro pues la velocidad es menor, por lo tanto un depósito de sedimentos puede ser también posible. Bueno, por otro lado tenemos lo que denominamos tiempos de concentración. Entonces los tiempos de concentración no es más que el cálculo general del tiempo que se demora una gota de agua que se deposita en la parte más lejana de la cuenca en llegar hasta la desembocadura del cauce principal. Es una manera de medir los tiempos de viaje que también se denominan, y es cuánto se demora el agua de llegar del punto A al punto B. Imaginen, por ejemplo, un sistema de alerta temprana para Pereira, en el cual ese sistema de alerta temprana me debe definir a la población cuánto tiempo tengo para salir de una zona de riesgo ante una posible creciente que viene en la cuenca alta. Entonces, si a mí una estación me indica que en el Cedral viene una creciente, con estas fórmulas yo puedo definir cuánto tiempo se podría demorar esa creciente en llegar desde el Cedral hasta Pereira, hasta la ciudad de Pereira, considerando el recorrido, las pendientes, la longitud que hay en el cauce entre el Cedral y Pereira y las elevaciones que hay entre el Cedral y Pereira. Es una manera de determinar tiempos de viaje del agua, cuánto se demora en recorrer ciertas distancias. Entonces aquí tenemos varias fórmulas, casi todas utilizan lo mismo, los mismos parámetros. Entonces Kirkpatrick, por ejemplo, utiliza la longitud del cauce principal, que sería esta L de acá, y diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca en metros, dividida por la longitud del cauce principal. Entonces S no es más que la pendiente, es cuánto hay en metros entre el punto más alto y el punto más bajo, eso dividido entre la longitud total del cauce. Entonces lo que nos está pidiendo S, o lo que nos está solicitando la fórmula como S, es la pendiente que hay en el cauce. Esta es Kirkpatrick. Tenemos también Kirkpatrick californiana, longitud del cauce principal y las mismas diferencias entre las altitudes, solo que la fórmula es ligeramente diferente. Tenemos esta otra fórmula, Wire, donde ya tenemos área de la cuenca, entonces aquí ya estamos utilizando el área de la cuenca y la misma pendiente que ya nos pidieron en fórmulas anteriores. Y por último tenemos esta última fórmula que me plantea longitud del cauce principal y la misma pendiente. Todas buscan lo mismo y es hallar el tiempo de concentración. Esta, por ejemplo, me calcula el tiempo de concentración en minutos. Aquí tenemos tiempo de concentración en horas, tiempo de concentración en horas y tiempo de concentración en horas. ¿Sí? Por lo general uno aplica las 4 o incluso hay otras que le puede ir sumando para usted determinar unos valores promedio dependiendo de lo que considere cada una de las ecuaciones. Pero básicamente lo que tratan de estimar es los tiempos en los que se recorre desde la parte más extrema de nacimiento del cuerpo de agua hasta la desembocadura. Bueno, entonces muchachos, esto sería todo de la parte de morfometría.
En la plataforma queda una tarea con un archivo Excel adjunto. Deben montar la tarea en el mismo Excel en la plataforma, o sea, descargan el Excel, hacen la tarea sobre ese documento y vuelven y la suben con su nombre, por favor. El nombre debe ir en el archivo, o sea, el archivo se debe llamar tarea o taller morfometría Alejandro Murillo, con su nombre en el nombre del archivo, no dentro del Excel, sino en el nombre del archivo, para poder que cuando yo descargue todos los archivos para revisarlos pueda ponerles la nota con mayor eficiencia. Listo, esto ya va a quedar disponible en la plataforma, y el próximo encuentro sincrónico hablamos de las dudas que tengan acerca de esta temática. Muchas gracias.